Cuando utilizamos el software Fútbol Pro 3D, en este caso en la versión 2024, para diseñar sesiones de entrenamiento de manera estática, recuerden que en esta herramienta ustedes pueden animar todos los procesos de un ejercicio de entrenamiento, incluso de una sesión completa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta herramienta es un software que respeta las escalas y las proporciones del campo de juego de los jugadores y de todos los elementos. Pero eso no quita que no se puedan manipular los tamaños, las posiciones, las longitudes, etc. En este video les voy a mostrar tres ejemplos muy simples de cómo utilizar este software en tareas estáticas de una manera rápida, sencilla y obteniendo la mejor calidad que existe en la actualidad. Lo primero que vamos a hacer es en referencia a las marcaciones del campo de juego cuando hacemos ejercicios tácticos competitivos. Normalmente marcamos a través de elásticos diferentes referencias. Siempre tengan en cuenta que en archivo interactuar ustedes van a tener el manejo de la cámara para extraer imágenes y videos en formato JPG y MP4 de todo lo que sucede en el ejercicio. Cuando ustedes vuelven y hacen clic en Home, el software se vuelve a cargar en modo de edición y desde aquí construyen el ejercicio o la animación. Aclarado esto, vamos a marcar el campo de juego. Voy a usar una mitad de campo para tomar como referencia y la vamos a extender 10 metros. Lo primero que voy a hacer es el trazo a nivel horizontal en los 68 metros del campo de juego. Entonces voy a ir a la carpeta marcaciones, hago un clic y acá tengo diferentes gráficos predefinidos que me ayudan a hacer mucho más rápido todo lo que necesito. Me voy a ir al elástico de 68 metros y lo voy a arrastrar directamente al campo de juego. Botón izquierdo del mouse, lo mantengo apretado, lo muevo y lo suelto en el campo de juego. Una vez que lo tengo allí, ya me puedo ir a la pestaña Propiedades y a trabajar la colocación de este objeto, que está siempre sobre los ejes de profundidad, de altura y de longitud, o sea, X, Y y Z. Estos tres ejes permiten trabajar la posición, la rotación y el tamaño del elástico. Pero yo lo puedo movilizar, rotar y transformar también a través de los controles. Tengo aquí tres controles diferentes que me permiten agrandarlo, achicarlo, rotarlo y desplazarlo siempre en la posición que yo necesito. Con las flechas hacia atrás puedo ir a la posición original sin la necesidad de eliminar un elemento y volver a cargar. Recuerden que para eliminar un elemento lo seleccionan de la capa y con la tecla suprimir directamente se elimina. Entonces, en la posición, como este elástico mide 68 metros, o sea, mide todo el ancho del campo, directamente sobre el eje Z, fíjense que si yo desplazo, paso el mouse por arriba y me quedo en el control azul, cuando lo desplazo, lo único que estoy moviendo es el eje Z. Los otros dos no. Entonces, aquí lo estoy desplazando solamente a lo ancho del campo. Si yo lo pongo en el centro, o sea, en el punto cero, me va a quedar directamente colocado en el lugar perfecto en función de las líneas laterales. Y como lo necesito a 10 metros de la mitad, directamente sobre el eje X, lo puedo desplazar los metros que yo necesite. Entonces, escribo 10 y tengo absoluta precisión sobre lo que estoy haciendo en el campo de juego. Voy a marcar ahora los vértices hasta mitad de campo. Entonces, aquí voy a tomar un elástico de 36 metros. ¿Cómo son las medidas del campo de juego? Recuerden que del área, vértice de área a vértice del área tienen 72 metros. La mitad son 36. Nosotros diseñamos diferentes medidas de elástico para que eso se simplifique y lo puedan hacer rápidamente. Una vez que ustedes se acostumbren a las medidas reales, estas son medidas estándar reales del campo de juego, directamente lo van a poder hacer. Cuando ustedes ya tienen experiencia en el campo de juego entrenando, esto les resulta sumamente familiar. Entonces, si este elástico tiene 36 metros y yo lo necesito de vértice a mitad de campo, significa que colocándolo a 18 metros de la mitad de campo, me va a quedar perfectamente colocado. Ahora, ustedes ven que aquí no dice 18, dice menos 18.
¿Por qué está en negativo? Porque si yo lo pongo en positivo, me va a quedar desde la mitad del campo hacia la derecha y en negativo desde la mitad del campo hacia la izquierda. Si yo pongo en negativo el eje Z, me va a quedar de la mitad de campo imaginaria, ¿sí? En la longitud hacia abajo y en positivo hacia arriba. Entonces, de esa manera tienen el mapa correcto de cómo colocar los elementos. Voy a ir a la opción editar, voy a duplicar y voy a colocar positivo el 20, los 20 metros sobre el eje Z y ya me va a quedar sobre el otro sector. Si quiero que sea perfecto, aquí tengo que agregar 20,1 para que el elástico pise correctamente la línea del campo de juego. Eso siempre que manejen los tamaños de elásticos estándar sin modificarlos. Entonces, de esa manera, el software le va a respetar esa situación. Vamos a lo siguiente. Ahora vamos a marcar vértice del área chica hacia el vértice, hacia la mitad de campo. Entonces, yo voy a tomar uno de estos elásticos, este que es el que tenemos más cerca, y lo voy a llevar hacia ese sector. Yo sé que del vértice del área chica al límite del área grande hay 11 metros. Lo sabemos porque el área mide 16,5 y el área chica 5,5. Quiere decir que yo este elástico lo tengo que agrandar 11 metros. Agrandarlo 11 metros sería que mida 47. Entonces, ahí ya voy a tener la distancia correcta, que son los 47 metros que existen desde este vértice hasta la mitad del campo. Para ubicarlo sobre el otro eje, yo tengo 0 sobre el centro del campo a nivel longitudinal y el área que mide 18 metros. Quiere decir que aquí voy a estar a los 9 metros. Si yo lo pongo a 9,1, me va a quedar perfectamente ubicado. Y ahora lo tengo que bajar 5,5 metros. O sea que si yo lo pongo 18 más 5,5 es 23,5 metros, el elástico me va a quedar perfectamente marcado. ¿Sí? Entonces, este elástico, que antes lo teníamos en esa posición, lo podemos modificar directamente y traerlo a esa otra posición. Ahora, necesito todos los elásticos, entonces, ¿qué hago? Voy al anterior, lo duplico, lo pongo ahora en negativo y voy al que acabo de modificar, lo duplico y ahora lo pongo en positivo. Y ahí voy a tener marcado perfectamente. Esa es la lógica para que ustedes entiendan cómo lo trabajan a los elásticos tomando en cuenta las medidas reales del campo de juego. Esto también les es útil para poder calcular cuántos metros de elástico están necesitando en cada una de sus sesiones de entrenamiento. Voy a duplicar este elástico y lo voy a poner en primer lugar sobre el eje cero para que quede en mitad de campo y me doy cuenta que lo voy a llevar 20 metros hacia atrás sobre la izquierda para marcar la otra zona del táctico. Ahí ya tengo marcado perfectamente todo el campo de juego con las medidas que voy a necesitar. Vamos a cargar elementos y aquí está otra de las consideraciones. Cómo modificar los tamaños de los objetos. Yo voy a cargar 3 mini arcos, pero lo primero que voy a hacer va a ser guardar este archivo como ejercicio ejemplo para ya tenerlo dentro de la carpeta de assets. O sea, aquí lo voy a tener. Siempre con doble clic ustedes los pueden cargar. Entonces, voy ahora a cargar mini arcos. Me voy hacia abajo, están ordenados de forma alfabética. Botón izquierdo del mouse, lo arrastro al campo de juego y lo vamos a llevar hacia una posición, cualquiera. Lo voy a rotar, ahora voy a usar la rotación. Lo voy a rotar sobre el eje eh, Y, 90 grados. Me queda mirando para el otro lado, entonces me doy cuenta que lo que tengo que hacer es ponerlo en negativo, automáticamente. Ruedita del mouse, se acercan y se alejan en la cámara. Botón derecho del mouse, rotan la cámara en la posición que ustedes necesiten. Voy a bajar este mini arco, lo voy a poner en la posición que me es útil, ¿sí? Y lo que voy a hacer es agrandarlo. ¿Cómo voy a agrandarlo? Me voy a acercar para que lo vean bien. Vamos a ponerlo en perspectiva. Hago clic
en las flechitas de escala que están aquí arriba a la derecha y tomo control de los cuadraditos para poder modificar altura, ¿sí? Longitud y profundidad. El arco puede tomar la medida que ustedes necesiten. Lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer directamente modificando los números que ven aquí abajo. Yo lo voy a dejar en este tamaño, lo vamos a extender apenas, ¿sí? Y de esta manera el arco nos va a quedar ubicado correcto. Para utilizar números redondos, modifico en 26, dejo a 26 metros ese mini arco, total es una referencia, y ahora lo duplico para llevarlo a los otros sectores. Lo pongo en positivo para que quede de la mitad longitudinal sobre el otro sector, y lo vuelvo a duplicar y lo pongo en cero para que quede en el centro del campo. Y allí voy a tener los tres mini arcos colocados perfectamente dentro del campo de juego, con el tamaño que corresponde. Muy bien. Ahora vamos a cargar jugadores. Cargar jugadores es lo mismo que cargar los elementos. Entonces me voy a ir a jugadores 3D estáticos y voy a seleccionar los colores. En primer lugar, un arquero de color verde en una posición que puede ser de salida, por ejemplo, de remate, como para dar el ejemplo de una salida desde abajo. Lo colocamos aquí, lo arrastro y lo suelto y lo puedo mover. Fíjense que para moverlo yo puedo utilizar el mouse sobre la flecha de control, botón izquierdo y lo desplazo, altura incluso, o puedo moverlo de a dos ejes al mismo tiempo, o sea, sobre el eje que me da lo horizontal, sobre el eje que me da lo vertical, y de esa manera puedo colocarlo de una manera más precisa donde yo lo necesito. También si quisiera pudiera utilizar los números sobre los ejes. Lo voy a rotar y para rotarlo tengo botón izquierdo del mouse, siempre paso el mouse sin presionar el botón izquierdo y tengo nuevamente los colores para darme cuenta qué tipo de rotación voy a hacer sobre un eje, el amarillo, el azul sobre el otro, cuando paso el mouse por arriba me queda en azul, y el rojo sobre el otro eje, en función de lo que esté necesitando. Siempre pensando en que no solamente esto funciona con los jugadores, sino que también con los elementos para diseñar todos los ejercicios de entrenamiento. Coloco el balón y ahora me resta colocar el resto de los jugadores. Vamos a llevar jugadores azules y rojos en posición de parado directamente para representar el ejercicio. Lo único que tengo que hacer es darle colocación y perfil. Entonces, para eso, giro el jugador y lo voy trayendo al sector del campo de juego. Lo vamos a colocar este aquí, vamos a colocar este allí. Pueden acercar y alejar la cámara en función de lo que a ustedes les resulte más simple. Vamos a colocar este jugador y vamos a colocar dos jugadores más en la misma situación. Muy bien, ya tenemos colocados todos los jugadores y comprendemos cómo los podemos manipular. Ir a archivo, guardar el ejercicio para ir manteniéndolo. Entonces, tanto los jugadores como los elementos, como la pelota, como las líneas, yo los puedo modificar en todos los tamaños. Si yo voy a hacer un ejercicio en donde necesito que las cosas se vean mucho más de cerca, puedo obviamente acercar la cámara, colocarme en la posición que sea necesaria, o puedo también estirar los jugadores, que pueden tener el tamaño que ustedes necesiten y no van a perder ningún tipo de calidad ni de resolución. Fíjense que la herramienta les va a mostrar el jugador hasta con sus rasgos, sus sombras y todo lo que le da el realismo y la máxima resolución en los ejercicios de fútbol. Muy bien. Cuando vamos al modo interacción, aquí ya podemos tomar la fotografía del ejercicio y recuerden, acá la van a ver más pequeña
pero esa fotografía va a tener un tamaño de máxima resolución, les va a abarcar el campo en la perspectiva que ustedes necesiten y les va a dar la posibilidad de imprimirlo o de llevarlo a cualquier otro tipo de formato. Lo mismo si hacen un video en el que muestran un acercamiento de la cámara, por ejemplo así, esto lo pueden grabar con la camarita, pueden poner el modo dron y ver todo desde arriba. Voy a venir nuevamente al modo de edición y vamos a marcar ahora los gráficos. Los gráficos los tienen en una carpeta, círculos y flechas. Por ejemplo, este círculo rojo, yo lo puedo llevar abajo de este jugador. Como es un software 3D real, no está nada simulado. Esto es un motor de render real funcionando en tiempo real. Automáticamente va a quedar en la posición correcta. No tienen que alinear capas ni nada. ¿Sí? Y luego con los gráficos, por ejemplo, una flecha que ustedes puedan dibujar, color rojo, tienen curvas, tienen guiones. Por ejemplo, esta para marcar el pase, la voy a arrastrar directamente sobre la posición. Me va a aparecer en el suelo, me va a aparecer pegada al piso, pero aquí yo puedo jugar con el 3D. Puedo girar la flecha, rotarla y volver a rotarla sobre el otro eje. Entonces, yo lo pongo a 90 grados, me va a quedar de esa forma, la puedo levantar, mover la posición para que quede correctamente ubicada y luego incluso mover el tamaño y la curva que va a tener en función de lo que nosotros vamos necesitando. Me voy a ir sobre el otro sector del campo de juego y vamos a crear algunas estaciones de activación y vamos a ver también otras de las funciones del software que es sumamente útil en el diseño de las sesiones. Y también aquí nos va a permitir agrandar elementos, manipular gráficos, jugadores, etcétera. Vamos primero a cargar elementos y vamos a cargar, en este caso, unos conos para dar la referencia, por ejemplo, del inicio de un movimiento. Vamos a ponerlo sobre los 5 metros, ¿sí? Vamos a duplicarlo y vamos a darle 10 metros aproximadamente. Vamos ahora a cargar bastones, 3 bastones azules. Con los bastones, nuevamente lo que pueden hacer es modificar a través del número la altura o el ancho para que lo tengan más visible dentro del ejercicio, ¿sí? Entonces, una vez que tienen ese bastón en el tamaño que les es útil, lo mueven, lo duplican y de esa manera les va a quedar perfecto para crear la estación. Voy a crear un kit de salto directamente sobre este sector y vamos a colocar un mini arco mirando sobre el otro lado para que se pueda dar la transferencia. Aquí, por supuesto, los mini arcos me quedan enfrentados y esto en la realidad no, no nos sucedería. Esta estación estaría justamente al revés, aunque eh, lo estoy tomando solamente como un ejemplo porque eh, un ejercicio empezaría primero y el otro continuaría luego su finalización. Entonces, yo aquí tengo la estación, puedo modificar los tamaños de todos los elementos y los objetos, puedo modificar el, la colocación y también puedo manipular determinadas líneas y gráficos para crear un efecto sobre lo que estamos buscando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es colocar jugadores para hacer un ejemplo sobre un jugador que está haciendo una carrera y el compañero lo está sosteniendo con elástico, y luego el jugador que hace el slalom salta y remata. Entonces, me tengo que ir a jugadores 3D estáticos, elijo el color de camiseta que yo necesito y vamos a hacer ese efecto. En primer lugar voy a cargar el jugador
que está en carrera. Lo vamos a colocar orientado sobre el sector correcto y vamos a colocar el otro jugador que lo va a estar sosteniendo con los elásticos, también orientado en la misma posición. Lo siguiente que voy a hacer es cargar desde gráficos flechas y líneas, en este caso de color azul. Voy a buscar una línea número 1, que es la más corta, y la voy a llevar allí abajo. Y vamos a ver, les voy a mostrar lo que voy a diseñar. Voy a arrastrar esta línea hacia la posición de los jugadores, la voy a colocar a la altura de la mano de este jugador, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es subirla para que simule que este jugador tiene el elástico agarrado y el otro, su compañero, lo tiene sobre la cintura. Entonces, le voy a dar una pequeña rotación, lo voy a colocar allí, y ahora lo que voy a hacer es duplicarla, llevarla un poquito hacia afuera y cambiar la rotación. Entonces, lo que voy a generar en la imagen es justamente el gráfico correcto para que se entienda el ejercicio cuando estamos trabajando desde lo físico-técnico y cuando estamos necesitando que nuestros jugadores representen de manera correcta y real lo que va a suceder dentro del campo de juego. Luego podemos agarrar los diferentes gestos, en este caso del jugador azul y rojo, y cargar el slalom en esta posición, lo rotamos, lo movemos, el salto, que puede ser con ambas piernas, para representar la situación, y el remate aquí. Entonces, la estación me va a quedar completa, luego voy a seleccionar el ángulo que necesito para trabajarla, la puedo mover y colocar en el lugar que quiero, incluso la puedo duplicar. Les muestro cómo hacer ese ejemplo tomando en cuenta el primer objeto que yo cargué. Este objeto va a ser el objeto base. Entonces, lo que voy a hacer es agrupar siempre sobre ese objeto todos los otros elementos. Botón izquierdo del mouse, selecciono y arrastro hasta que aparece el rectángulo blanco en el objeto principal. Botón izquierdo, arrastro y suelto cuando aparece el rectángulo blanco. Entonces, lo que va a suceder aquí es que todo lo que yo creé desde ese cono hasta el último jugador que agregué rematando, me va a quedar agrupado en un solo elemento. Y eso me va a permitir lo siguiente: movilizarlo en el sector que yo necesite y duplicarlo en el caso de que esta estación tenga que tener más ejemplos. De esta manera, tienen la chance de utilizar una herramienta extremadamente poderosa para hacer todo tipo de ejercicios estáticos rápidamente, con una calidad que es la más alta en la actualidad, y pudiendo extraer tanto imágenes JPG de alta resolución como videos MP4 de alta resolución. La herramienta que he utilizado es el software Football Pro 3D en la versión
2024 lo encuentran en nuestro sitio web rxfutbol.com. Muchas gracias.